francés y dijo que no era ají de cubanela lo que había que producir, que era ají picante. Bueno, la gente arrancó toda la ají de cubanela y comenzó a sembrar ají picante. Pero ya tuvo una pérdida. Sí, ya tuvo una pérdida. Con la primera cosecha. Sí, pero espérate, óyeme esto. Se despachan los primeros 5 furgones, los primeros 6, 7, 8, 10 furgones. ¿Tú sabes qué? En el 11º furgón se fue el francés. Se fue el francés. Sí, O sea, y dejó todos los invernaderos llenos. Cuadró lo que tenía que hacer. Sí, dejó todos los invernaderos llenos y el hombre más nunca ha aparecido. Hay un tema, Darío. Y dejó quebrado a un centenar de asociaciones en la agricultura. Eso que tú dices es tan vital. O sea, la comercialización es determinante, es señor. vital. El amarre. Es que si no, es que no vale la pena sembrar. Si no, Absolutamente. Miren, noten por qué ha venido creciendo la producción de arroz en el país. Sí. ¿Por qué la producción de arroz ha crecido constantemente? Porque tiene mercado. Sí. Porque el arroz, el gobierno lo protege con la pignoración. Sí. Y entonces, como yo le decía a ustedes que toda actividad económica que es rentable tiene financiación. ¿Por qué? Porque hay una comisión que le pone el precio al arroz. Y entonces los agricultores se dieron cuenta que el arroz, después que produce de 4 quintales por tarea, es rentable. Y entonces los agricultores siembran arroz. Y hoy una tarea de producir arroz cuesta un dineral. Entonces, cuando se tenga una comercialización, de hecho el presidente ha ido haciendo un gran esfuerzo con el tema de los permisos. No se le da permiso a quien no le compra cosecha a los productores. Ha ido haciendo un gran... Pero ojalá que vaya consolidándose y que en el futuro aquí pueda haber un manual de comercialización que sea fuerte. Darío, porque hay un tema, de todos estos temas que uno hace, porque me inquieta y no quiero que lo dejemos pasar. Sí. Es el tema del presidente Fernández en su conferencia que habló del FMI. Y ojalá que cuando volvamos de la pausa, sí, claro, hablemos un poco de eso, porque yo hablé mucho de eso, pero ahora lo dijo Leonel y no Félix. Sí. Vamos a la pausa y tras la pausa continuamos con el programa de esta noche. Mi tanque lo limpio con cloro y lo tapo bien. Y yo me encargo de limpiar el patio y eliminar todos los envases que acumulen agua. Ellos combaten al mosquito que transmite el dengue porque saben que el dengue puede matar. Recuerda que el mosquito se reproduce en cualquier agua limpia estancada. Súmate, elimina los criaderos de mosquitos, cuida tu salud y la de los tuyos, unidos para vencer al dengue. Porque mereces estar bien. Ministerio de Salud Pública. Con la iniciativa y el liderazgo de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, y la participación de Fundescoop, Enecoop, Conacoop, AIRAC, IDECOOP y cooperativas hermanas comprometidas con el bienestar social y la educación de nuestros asociados, asumimos el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, un aporte del sector cooperativo al desarrollo del país. COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos en la 10 mejores playas del mundo. Hoy que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, la de Samaná, o Valladolid. Y si de frío es, no cae la nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el piso en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos al extremo. Tenemos la Duna de Canilo, el charco de Damajagua, las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica, chacho. Oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para tú el que quiera. Y cerquitita, es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, Félix Rodríguez, Darío Cuba aquí en Los Poderes. Félix, el Fondo Monetario Internacional es una lucha permanente de todos los pueblos pobres que necesitan dinero y necesitan financiamiento. Porque muchas veces la gente dice, no, porque el Fondo Monetario Internacional protege a los pobres. No es verdad. No, no es verdad. ¿Usted recuerda que en Telenoche nosotros teníamos ese aspecto de discusión? Sí. Y yo decía que la República Dominicana no tenía que firmar con el fondo. Que yo no estaba de acuerdo en la firma, que los gobiernos tenían que disciplinarse ellos.
Correcto. Porque el fondo le lleva una camisa de fuerza. Le abre una ventana en el término financiero, pero le genera un problema social de impopularidad a los gobiernos, que a la larga le provocan recesión económica y no estabilidad. Y se lo había dicho también de la parte del 97 de los tigres asiáticos. Eso tiene que estar grabado en el tema Telenoche. El presidente Fernández lo explicó magistral. Ahora, ¿cuál es el gran problema, Darío? Bueno, tú dices, yo tengo una crisis económica, yo tengo un déficit, el Fondo Monetario Internacional me va a prestar $1.000 millones, pero ahí viene una gran problemática. Te deja un guardia, como lo decía Juan Bosch, te deja un policía instalado. Y ese policía te pone una serie de condiciones, porque para el desembolso de los recursos tú tienes. La primera, una de ellas condiciones, tiene que aumentar el precio de los combustibles. Una de las condiciones que te ponen, en su mayoría de veces. El precio de la energía eléctrica. El precio de la energía eléctrica, te lo ponen mucho. Y la gente lugares. sufriendo. Una reforma estructural y una reforma fiscal, que siempre son profundas. Pero cuando tú haces esa reforma, nunca esas reformas son satisfechas por ello. Entonces te vuelven con la segunda. Y te dicen, no hay que hacer una contrarreforma porque tú me has pagado 4 pagarés, porque en el pagaré de ellos que piensan. Pero en el segundo tú no me vas a poder hacer pago. ¿Por qué? Porque los recursos del Fondo Monetario Internacional son de los países poderosos. Son de Brasil, que ha hecho grandes aportes últimamente al fondo, son de los Estados Unidos de Norteamérica, son de los franceses, son de los británicos. Entonces hay un fondo que gana intereses. No es el Banco Mundial, que es una institución de cooperación, que te presta dinero para desarrollo a largo plazo. El Banco Mundial, que es una buena institución, pero el Fondo Monetario Internacional es una institución para salvar macroeconomía, pero para generar problemas sociales. Y cuando a ti se generan problemas sociales, se desestabilizan los países, la economía no crece. En vez de crecer, le crean crisis. Entonces, eso que ha dicho el presidente Fernández en la UNESCO, que lo ha dicho, perdón, en esta conferencia que ha dado y que se ha hecho público, ojalá que esa institución pueda ser reformada. ¿Qué han hecho los países del sur? ¿Qué han hecho los países, por ejemplo, asiáticos? Que han creado su propia institución de financiación para cuando tengan crisis. América Latina está llamada a crear una institución parecida al Fondo Monetario Internacional en reunir recursos, pero con diferentes formas de prestar. Y ojalá Brasil, que es uno de los mayores accionistas de los últimos años en el Fondo Monetario Internacional, en vez de darle al fondo, se pueda crear una institución regional para que pueda desarrollar las economías en momentos de crisis. Ellos, de hecho, lo han ido haciendo con la República Dominicana, le han ido prestando para autopistas, una serie de cosas. Pero no hay un fondo específico para el control, para estabilizar la economía cuando se desestabiliza. Lo que pasa es que el fondo, dicho así, y enfocado así, con esa aureola de amplitud, el fondo es un prestamista usurero de patio. Normal. De patio. Y cuidado, De patio. Y cuidado. Que te exprime 100%. Así es. A tal punto que se generan revueltas en los países. Es que sus recetas son muy liberales. Son muy liberales para economía desarrollada. No para economía como la nuestra, que la gente no tiene un poder adquisitivo. Pero resulta que cuando el fondo quiere ponerle freno a las economías, por ejemplo, como la de los Estados Unidos, ¿tú recuerdas aquel señor que era presidente del Fondo Monetario Internacional, que fue sacado esposado porque supuestamente, ¿cómo se llamaba? Que era un prospecto para ser presidente. Strauss-Kahn, el francés. Que llegó ¿Tú sabes con el intento de violación. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Ese fue un arreglo que hicieron para que esa muchacha lo provocara a él, a Strauss-Kahn. ¿Tú sabes por qué? Porque él había dicho, oye esto, para que tú veas cómo son las cosas, que los Estados Unidos debían someterse a las normas del Fondo Monetario Internacional. Oye eso, ¿eh? Sí, como los Estados Unidos se negaba a eso, ¿qué hicieron? Le hicieron una trama para tomarlo preso dentro de Estados Unidos inclusive y lo desconsideraron. Sí, pero es que ahí hay que tú veas cómo son las cosas. Hay un problemazo, porque el problema es que los países desarrollados, los países que son fuertes, se la juegan. Como es el caso de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, protegen al comercio desleal en el sentido de que protegen sus productores. Como protegen los productores de ellos producen productos de calidad a muy bajo costo de producción. Y entonces el tema de los países en vía de desarrollo no pueden competir con esa economía. Pese a que promueven economía de libre comercio, de tú a tú, los de ellos están protegidos. Libre comercio para los otros países, claro, no para ellos. No, son muy fuertes. Entonces, como tienen subsidio a los productores, entonces le impiden a los países
en vías de desarrollo que subsidien a los productores. Pero que hay un y ahí aspecto- hay una serie de problemas muy que hay un aspecto... Que Por hay eso un la aspecto desigualdad de hoy. Sí, por eso pero hay un aspecto interesante que hay que enfocar. ¿Tú sabes cuál es? Que en la apertura de los países hay una apertura en términos comerciales, pero se cierran al empleo. Entonces, el empleo que se crea, sus nacionales son los que lo ocupan, pero ellos propician que los países en vía de desarrollo, los países pobres, se abran también al empleo. Es decir, propician para que el empleo sea para los extranjeros. Te propician entonces que tú exportes lo que tú produces para allá, te prestan y no te dejan, es decir, te convierten en una esclavitud moderna. ¿Tú te das cuenta? Mire eso que usted está diciendo también, Vita. Mira, ahora mismo está Argentina en una crisis de nuevo. ¿Tú te das cuenta? Argentina en una crisis, Pero claro. una crisis de la moneda. Pero claro. No, ¿quién irá? El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Desde aquí no va a Internacional. aparecer a nadie. Porque la crisis, la gente cuando va bien, yo una vez en el campo mío siempre me recuerdo de alguien que la gente lo tenía por loco y comenzaba a hacer cosas y la gente lo dejaba tranquilo, pero un día él ya no encontraba qué hacer. Y usted sabe a quién entendió el que tenía que caerle a pedra, a la policía. O sea, a la policía. Lo vio chiquito. Sí, ya la gente no le hacía caso, él lo quedaba tanto que la gente no le hacía caso. Sí. Y un día él, como no tenía nada que hacer, entendió que tenía que caerle a pedra al cuartel de la policía. Imagínate tú. Par de tiros se encontró entonces. La Kirchner, sí, es de verdad. Mire, la Kirchner iba muy bien en su economía. Sí. Entonces, de repente comienza a pelear de nuevo con los británicos por la isla, por la Malvinas. Le dan una reelección Pero tiene eso controlado todo, ¿eh? Sí, pero ahora está Argentina en una crisis de la moneda al 10 por 1. Al 10 por 1. Entonces, ojalá que este virus de Europa, esta gripe europea que tiene Europa con el tema económico, no le dé a América Latina, que ha venido creciendo económicamente y que por lo menos ha tenido estabilidad. Y aquí el presidente Fernández sí se fajó para eso, para que se mantuviera estable. Sí. Y la economía nuestra ha estado estable. Sí, mira, Ha Félix. tenido un poco la gripe esta del no crecimiento del primer trimestre, pero Sí. esperamos que eso menos. Mira, hay un tema ya para finalizar el programa del día de hoy, que debimos haberle dedicado más tiempo por la importancia y la relevancia que tiene, es el espionaje telefónico. El espionaje telefónico en los Estados Unidos no es nuevo. El presidente Nixon renunció por eso. El caso de Watergate, Sí. de Watergate, Sí. ¿tú recuerdas? Claro.